La última vez estuvimos hablando, específicamente leyendo el capítulo 3, terminando prácticamente ese capítulo, y en donde hablamos diferentes cosas, como lo son el realce que da Juan a los frutos del arrepentimiento, a los frutos de la transformación espiritual más que al evento mismo. Vimos cómo Juan tiene este ahínco y subraya de manera muy clara la importancia de los frutos y las obras en nuestra vida frente a las verdades de Dios. Vamos a partir de esta clase con lo que es el último versículo casi del capítulo 3 y seguirnos después con el capítulo 4. Tenemos entonces que en el capítulo 3, versículo 23 de Primera de Juan, dice: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como nos ha dado mandamiento. Ahora bien, el 24 dice lo siguiente, y este es el último versículo del capítulo 3. Y aquel que guarda sus mandamientos, permanece en él, y en aquel. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Aquí quiero que nos detengamos un momento a hablar respecto de la palabra Espíritu. En términos generales, en el Nuevo Testamento nos encontramos con dos espíritus. El espíritu, la palabra escrita con mayúscula o espíritu con minúscula. Cuando es escrito con mayúscula se entiende que los traductores de la Biblia hacen entender de que este espíritu es el Espíritu de Dios. Mientras que cuando es el espíritu en minúscula puede referirse al espíritu del hombre, puede referirse a espíritus inmundos, en fin. Pero en este caso tenemos el espíritu con mayúscula. Y el espíritu en este caso ocupa un lugar importante, el Espíritu de Dios ocupa un lugar importante en la carta de Primera de Juan. Es mencionado un total de 6 veces, no muchas veces para lo que uno podría numéricamente decir, pero sí mucho para un capítulo, para un libro que tiene 5 capítulos. O sea, es mencionado igual de una manera suficiente como para darle importancia. Ahora, ha sido un tema reiterativo en este libro de Primera de Juan, la relación entre los mandamientos de Dios y la permanencia que tú y yo tenemos en Él. Al punto de que los mandamientos son vistos como aquella prueba externa, visible, de que tú permaneces en el Señor. Uno podría decir: yo tengo fe, yo amo al Señor. Sin embargo, Juan nos desafía a realmente evaluar a un creyente no en cuanto a lo que dice y sale de su boca, sino a lo que sus obras muestran de él. Ahora, de este modo, el que guarda los mandamientos de Dios permanece en él. Esa es una premisa que Juan ha establecido ya anteriormente y que ha venido amplificando un poco. Juan pinta el retrato de que, por una parte, tú y yo permanecemos en el Señor al ser obedientes, guardando sus mandamientos. Esa es la parte nuestra, de alguna manera. Y esto nos recuerda también mucho respecto de Jesús, cuando Él enseñaba. En el Evangelio de Juan tenemos un caso muy parecido, en donde Jesús dice, en Juan 15 dice: permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Y dice: el que me ama, guarda mi palabra. Hay una relación ahí entre el permanecer como posición, como estado en el Señor, y la obediencia a los mandamientos, la observancia a su ley. Ahora bien, tú y yo entonces permanecemos en el Señor. Permanecemos en Él al ser obedientes a su palabra, guardando sus mandamientos. Ahora, este versículo 24 nos plantea también otra verdad, que es la otra cara de la moneda. Tenemos, por un lado, en una cara de la moneda, que nosotros permanecemos en el Señor al guardar sus mandamientos. Pero, del otro lado, nos encontramos con que el Señor permanece en nosotros a través de su Espíritu. Dios tiene un rol importante también al permanecer en nosotros. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace patente su permanencia en nosotros?
Y aquí es que el 24 nos da la respuesta. Dice, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Dicho de otra manera, es el Espíritu de Dios la garantía más grande, es el Espíritu de Dios la prueba más fehaciente de que en ti y en mí Dios permanece. De ti hacia Dios, la observancia de los mandamientos, el guardar su palabra. Pero de Dios hacia ti es que Él te ha dado su Espíritu, el Espíritu de Dios. Lo hace entonces a través del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el testimonio más fiel de que Dios permanece en nosotros. Juan lo destaca en estas palabras, en lo que acabamos de mencionar. Sabemos, en esto sabemos, tenemos certeza. No es solamente un conocimiento vago, sino que tenemos certeza, certidumbre, tenemos confianza de que Él permanece en nosotros. Este es el último versículo entonces de 1 de Juan capítulo 3. Ahora, entrando ya en el capítulo 4, versículo 1, es en vista de que esto que hemos visto del Espíritu, que hemos recibido, con mayúscula, Espíritu con mayúscula, que no podemos creer a todo espíritu. Miren lo que dice Juan, comenzando el capítulo 4, versículo 1, amados, dice, no creáis a todo espíritu. Después de recalcar el hecho de que se nos ha dado a nosotros el Espíritu de Dios, y esto se menciona por primera vez en primera de Juan, en el último versículo del capítulo 3. Nunca antes Juan había mencionado que se nos ha dado el Espíritu Santo. Lo menciona ahora, recién. Y por ende está en directa relación a lo que él está hablando ahora. No creáis a todo espíritu. En vista de que tú tienes el Espíritu de Dios, no creas a todo espíritu. Ya Juan nos había hablado un poco antes respecto del Espíritu de Dios, en otra lenguaje, en otra forma, no abiertamente. Nos hablaba respecto de la unción y cómo la unción de Dios nos enseñaba todas las cosas. ¿Recuerdan eso? Lo vimos, me parece que en la clase anterior o en la clase anterior a esa. Entonces el rol del Espíritu de Dios está en guiar a los creyentes a la verdad, en hacerlos permanecer en ella, enseñarles todas las cosas. Y es por eso que se nos advierte aquí expresamente no creer a cualquier espíritu. En 1 de Juan entonces 4 capítulo 1 se nos introduce esta idea. Juan comienza con un trato cálido al decir amados, amados. A pesar de que él va a dar una advertencia de aquí, su tono es cálido, es paternal, es cercano, amados. Evidenciando en el comienzo por la palabra amados, para luego hacer una advertencia. No debemos creer a todo espíritu. Ahora aquí uno podría pensar quizás en eventos paranormales, en que un demonio nos esté hablando a través de una persona con un rostro desfigurado, o que tengamos un evento paranormal, alguna situación sobrenatural en donde tengamos algún encuentro con un espíritu, pero parece no ser el caso por el contexto dado. El contexto limita mucho no creer a todo espíritu. ¿Por qué no creer a todo espíritu? Porque dice luego, si no probad los espíritus, si proceden de Dios. Y aquí viene la parte importante que limita el contexto. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Por ende, el no creer a los espíritus está totalmente ligado a la actividad de los falsos profetas. ¿Y qué son los falsos profetas? ¿Qué son los falsos profetas sino falsas voces de Dios? Un profeta es una boca de Dios, del Dios verdadero. Por ende, un falso profeta es boca de sí mismo, de quien sea, pero no del Señor. Es un profeta falso, es un locutor falso, es un vocero falso, que trae un mensaje falso. Entonces, el no creer a todo espíritu pareciera ser que está ligado a las enseñanzas, a lo que el falso profeta pudiese decir. En definitiva, tenemos aquí una advertencia de Juan a no creer a cualquier doctrina que cualquier hombre proclame. Debe ser sopesada, debe ser examinada. Dice, debe ser probada. Probad los espíritus si proceden de Dios. Probadlos.
deben ser sujetos de prueba. Han de ser examinados. Es entonces que el contexto limita la actividad de los espíritus a la de los profetas. En otras palabras, no todos los espíritus son de Dios. Eso queda claro también en este versículo. No todos los espíritus son de Dios. Y estos se manifiestan a través de los falsos profetas. Sus palabras, sus enseñanzas. Entonces el falso profeta es una boca, sí, pero de cualquier cosa sino del Señor, al menos no. Ya en el Pentateuco se nos decía de que uno debería probar al profeta por sus palabras. Si sus palabras se cumplen, es profeta; si no, es un falso profeta. Y también otros profetas nos mencionaban de que si no habla del Señor y de su palabra, de su propio corazón habla. Por ende es un vocero de su corazón. Ahora, finalmente tenemos que decir de que todo espíritu que niega esta verdad es un espíritu anticristiano. Seguimos entonces en el versículo 2 y el versículo 3. Aquí se hace un contraste. Se realiza un contraste en cómo conocemos al verdadero espíritu. Porque aquí se nos dice, no creas a todo espíritu. Bueno, entonces, ¿en qué debemos creer? Debemos conocer al Espíritu de Dios, al Espíritu verdadero. Y se nos dice que se realza aquí en estos versículos siguientes, en el 2 y el 3, un contraste. Que el Espíritu que viene de Dios. ¿Qué lo diferencia de todos los otros? Y dando lectura al versículo 2 nos encontramos con lo siguiente. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. O sea, de esta manera tú sabes que el Espíritu de Dios está obrando aquí, está en medio y está en esa boca. ¿Cómo lo disiernes? Y Juan nos dice expresamente, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios, no viene de Él. Y este es del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Por ende, las doctrinas van definiendo los espíritus. Aquí vemos una doctrina, aquí vemos una enseñanza de que Jesús no viene en carne. Es una doctrina de que Jesús no viene en carne. Es una enseñanza que está en boca de estos falsos profetas. Jesucristo no ha venido en carne, no se ha hecho hombre totalmente. Entonces, el tema puntual aquí atacado por Juan y que ya mencionamos en la primera clase, cuando hablamos respecto de la introducción a Primera de Juan, mencionamos que Primera de Juan, si bien es una carta con un tono cálido de enseñanza y de volver a la base y fundamento del cristianismo, también es una carta que ataca ideas presentes en las iglesias, ideas presentes en falsos maestros. Y aquí se ataca puntualmente el gnosticismo. Puntualmente el gnosticismo en lo que vimos que era una corriente dentro del gnosticismo, que era el dualismo, en donde se recalca el extremo entre la carne y el espíritu, o entre lo material y lo espiritual. Ese dualismo niega que Jesucristo sea Dios y a la vez sea carne, porque el dualismo afirma de que en vista de que la carne, nuestra humanidad, lo material, es malo inherentemente, Jesucristo no puede haber sido Dios y a la vez haber estado en un cuerpo humano 100%. Es por eso que estos falsos maestros niegan que Jesús haya venido en carne, por la naturaleza dual del gnosticismo. Ahora, en el versículo 4, Juan afirma la permanencia de los creyentes como hijos de Dios y cómo estos han vencido al mundo. Y esto se debe a que el Espíritu de Dios está en ellos. Y este Espíritu es mayor que cualquier otro espíritu. Aquí Juan parte hablando, no creáis a todo espíritu. Ya en el versículo anterior del capítulo 13 nos había hablado de que el Espíritu Santo nos fue dado. Y ahora en el versículo 4, Juan dice, hijitos, vosotros
procedéis de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A los falsos profetas. ¿Y cómo los han vencido? ¿Cómo los habéis vencido? Podríamos preguntarnos. Y el mensaje, luego, después de la coma, tenemos la respuesta dada por Juan. Dice, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? Podríamos concluir en base al contexto que es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. El último versículo del capítulo 3 nos decía que el Espíritu Santo nos fue dado. Por ende, mayor es el Espíritu de Dios que aquellos otros espíritus que operan en el mundo. Vimos los espíritus que operan a nivel de falsos profetas y que tienen una naturaleza anticristiana. Ya habíamos hablado en su momento respecto del anticristo, pero aquí simplemente mencionar el hecho de que todos los espíritus que operan en el mundo, este mundo que en el concepto de Juan es un mundo de tiniebla y oscuridad y que está alejado de la palabra del Señor, que está perdido, que está gobernado por Satanás, todos aquellos espíritus que forman parte de este mundo, no hay ninguno que sea mayor al Espíritu de Dios. Y es la única razón por la cual los creyentes han vencido al mundo. No hay otra razón, no hay otra fuerza por la cual tú y yo podamos vencer al mundo. De no ser por el Espíritu de Dios, tú y yo seríamos arrastrados por la corriente de este mundo, como dice Pablo. Más es gracias al Espíritu de Dios que nos ha sido dado y que es mayor a todo espíritu que podemos vencer al mundo y sus corrientes y sus ideas. Aquí estamos hablando de una guerra de ideas, de doctrinas, de filosofías. Y el Espíritu de Dios se ve como aquel agente, aquella persona dada a nosotros, Dios mismo, quien nos ayuda y quien nos guía a toda verdad. Quien nos revela las cosas como son. Y quien nos ayuda a distinguir a otros espíritus que son distintos y opuestos en su naturaleza que Él posee. En este contexto de Juan, y aquí pasamos al versículo 5, ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo, los falsos profetas. Y el mundo los escucha, porque el mundo no quiere nada con Dios. Por ende, va a preferir escuchar a cualquier persona que no hable palabra del Señor, en este caso los falsos profetas. Pero ya en el versículo 6, en este contexto, presenta al espíritu de verdad y al espíritu de error. Somos introducidos a estos dos espíritus que se contrastan unos con otros. Juan recientemente afirmó que los que son de Dios vencen al mundo. ¿No es así? Sí. Vencen al mundo por el Espíritu Santo que les fue dado, que está en ellos. Y es por esta razón que ellos conocen a Dios, por el Espíritu de Dios que les fue dado. Porque están en su verdad. Le aman y guardan sus mandamientos, que ha sido un gran tema en Primera de Juan. Ellos oyen a Dios. Y aquí se manifiesta el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque en esencia el Espíritu de Dios es un Espíritu de verdad. Recuerden que vimos que cuando hablamos de la verdad, vimos que hay un Espíritu. El Espíritu de Dios os guiará a toda verdad. Por ende, Primera de Juan capítulo 4 versículo 6 nos dice: nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, y el que no procede de Dios no nos escucha. Por esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, en base al contexto de lo que estamos leyendo, ¿cómo podríamos discernir? ¿A qué se refiere Juan con esto del espíritu de verdad y el espíritu de error? El espíritu de verdad evidentemente tiene que ver con aquel espíritu que lleva a toda verdad y que está relacionado con la verdad. Vimos entonces que el Espíritu de Dios es aquel agente, es Dios mismo guiándonos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas. Ahora, por otro lado, el espíritu de error, que es lo que vemos aquí manifestado, está presente en los falsos profetas, de los cuales acabamos de hablar. No creáis a todo espíritu, que enseñan doctrinas contrarias a la venida del Señor en carne. En esencia es eso, el espíritu de error
finalmente lleva a toda persona a no creer que realmente Jesucristo ha venido en carne y que realmente Él no ha venido para salvación. Cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier doctrina, cualquier corriente filosófica que no acepte que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, ha venido a este mundo y se ha hecho carne para salvar a la humanidad y para entregarse por el pecado de muchos, es que entonces es un espíritu de error. Es un espíritu que no está con la verdad en él, que por ende va a desviar a las personas. Por eso conocemos el espíritu de verdad y lo diferenciamos del espíritu de error. Sus enseñanzas vienen del mundo y aquellos que son gobernados por él tendrán oídos para ellas. Hasta que no veamos entonces a Jesús como el Salvador venido en carne, es que entonces estamos bajo la influencia de un espíritu de error. Esa es la verdad expresada aquí en estos versículos. Y ahora pasamos a otra sección dentro de lo que estamos hablando, que parte en el versículo 7 del capítulo 4. Se nos dice así, dice: amados, amémonos unos a otros. Esta sección, si pudiéramos resumirla, tiene que ver nuevamente con el amor. Es una amplificación de lo que hemos estado ya viendo. Juan, ¿cierto?, va tomando conceptos, los desarrolla, los suelta, después lo toma más adelante, los sigue desarrollando y expande la verdad respecto a este concepto. Es en tanto entonces Juan comienza a amplificar la idea del amor en esta sección. Del versículo 7 hasta el versículo 11 tenemos que Juan empieza a amplificar la idea del amor, empieza a traer más información, repitiendo algunas ideas ya introducidas anteriormente. En 1 Juan capítulo 4 versículo 7 se repite el mandamiento: amémonos los unos a los otros. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quizás la única diferencia respecto a esta afirmación, aparte del hecho de amarse unos a otros, porque eso ya está mencionado, es el hecho de que el argumento principal para hacerlo, para amar al otro, tiene que ver con el amor que es de Dios. Porque aquí dice: amémonos unos a otros. Y uno podría preguntarse: ¿y por qué debemos amarnos unos a otros? Y la respuesta es: porque el amor procede de Dios. Y todo lo que procede de Dios es bueno. Y como todo lo que procede de Dios es bueno, ha de hacerse porque es lo mejor. Es lo bueno. Juan ya había hablado respecto a amar a nuestros hermanos, pero en otras circunstancias, con otras razones. ¿Por qué debemos amar a nuestros hermanos? Porque son mandamientos. ¿Y por qué debemos obedecer el mandamiento? Bueno, porque se entiende de que la mentalidad, la teología de Juan, si tú dices creer en el Señor, tienes que obedecer su mandamiento. Era otro razonamiento para llegar a lo mismo. Pero aquí Juan está hablando respecto del amor, pero justificado en otra verdad, en el hecho de que el amor procede de Dios. El amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y esta es una muestra de amor hacia el hermano. Es lo que evidencia el nuevo nacimiento. Como se observó cuando hablamos del nuevo nacimiento, dedicamos parte de una clase a hablar de esto. Y una de las evidencias de que alguien ha nacido de nuevo tiene que ver con el amor hacia el hermano. Uno podría pensar quizás en eventos más espirituales, en el conocimiento que tenga el hermano, en la claridad, la sabiduría, en cómo pueda hablar, en cuánta verdad Dios tiene, cuántos versículos bíblicos se sabe. Tendemos a medir la espiritualidad de los hermanos en base a esas cosas, a veces, a los dones. Sin embargo, aquí Juan repara en el hecho de que el nuevo nacimiento, como evento transformador de la vida del creyente, nuevamente vemos una experiencia espiritual de transformación tremenda, se reduce a algo que tú y yo tenemos que ver, que tú y yo tenemos que ser capaces de evidenciar con nuestras actitudes, con nuestras obras. No es en base a lo que podamos decir y la claridad que podamos tener respecto de la Escritura.
Está muy claro aquí que lo que Juan intenta resaltar, subrayar, realzar, no es más que el fruto que debe haber. Es un gran tema en Juan. Juan es un hombre práctico, pragmático podríamos decir, que tiene que ver con esta verdad que puede llegar a nuestras vidas, pero que tiene que manifestarse, porque hay una transformación interior. Ahora bien, el amor procede de Dios, entonces todo el que ama es nacido de Dios. El nuevo nacimiento entonces se mide en base al amor, al amar al hermano. Y si tú conoces a Dios, haga amar a tu hermano. Y si no conoces a Dios, Juan está y afirma de que el que no ama entonces no ha conocido a Dios, que es un poco lo que vemos en el versículo 8, que dice, el que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. O sea, si tú dices conocer al Señor, si tú dices amar al Señor, si tú dices saber de Dios, si no amas a tu hermano, todo lo que puedas decir se reduce a nada. Realmente no conoces a Dios. Y aquí tenemos que pensar y reflexionar en una verdad más grande, quizás todavía. Y es el hecho de que el conocer al Señor no deja a nadie indiferente. Tú no puedes decir yo conozco al Señor y que tu vida sigue igual. Eso es lo que está yendo a la raíz de este tema, Juan. Es que cuando tú conoces al Señor, no es un conocimiento gnóstico, acumulado como un dato en nuestro cerebro, sino que tiene que ver con un conocimiento asociado a la experiencia y que va a provocar un cambio en la persona. De esta manera entonces, 1 Juan capítulo 4 versículo 8, aquel que no ama al hermano no ha conocido a Dios. El ser humano no queda en tanto indiferente al conocer verdaderamente al Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, sino que es transformado. Recibe el Espíritu de Dios y recibe el amor de Dios para poder amar al hermano. Aquí es donde yo recuerdo un poco lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice que el amor de Dios, porque se nos ha dado el amor de Dios a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nosotros, por ende no hay excusa para no amar al hermano. Se te ha sido dado el amor para amarlo. Si no te hubiese sido dado, otra discusión estaríamos teniendo y quizás estaríamos diciendo en realidad es muy difícil amar al hermano. Pero se te ha dado el amor para hacerlo, el amor de Dios. Hemos de amar a los hermanos con el amor que Dios nos da, no con el amor que uno tiene para dar, porque nuestro amor ciertamente es imperfecto. Sin embargo, el amor que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestro corazón es un amor perfecto, capaz de cumplir el mandamiento y capaz de amar al hermano siguiendo la observancia de la ley del Señor. En este versículo, y aquí nos pasamos al versículo 8, seguimos en el 8. En el 8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Es la primera vez en Juan que nos encontramos frente a un versículo que nos dice que Dios es amor. Es el primero en primera de Juan. Si no me equivoco, 2 veces no me has mencionado. Nuevamente se va a mencionar más adelante y esta es la primera vez. Ahora bien, respecto a esto, tenemos aquí por primera vez la afirmación de que Dios es amor. Una frase muy utilizada y conocida, sin lugar a dudas. Un eslogan que ha sido utilizado de manera muy, muy grande. Ahora bien, pero que sin embargo ignorada en su contexto. ¿En qué sentido? En su debido contexto, Dios es amor. No es una excusa para hacer lo que yo quiera, ya que Dios me ama igual, como algunos podrían decir, sino una verdad que implica acción. La única razón por la cual se nos dice que Dios es amor es porque el que no ama no conoce a Dios. ¿Se fijan en la acción? El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. La única razón por la cual Juan se ve la necesidad de establecer la naturaleza de Dios como un Dios de amor es porque hay gente que no está amando a Dios. O sea, no está amando a sus hermanos, perdón.
La necesidad de establecer esta naturaleza del Señor, esta parte de su esencia, es que tú y yo necesitamos obedecer el mandamiento, llevarlo y hacerlo obra y amar a nuestros hermanos. En tanto, si una verdad que implica acción, habíamos dicho, amar al hermano, implica amar al hermano, una verdad que demanda de nosotros y no que demanda de Dios, porque eso es lo otro. Dios es amor, se ha convertido en una afirmación para demandar de Dios algo hacia mí, demandar comprensión, demandar liviandad, demandar flexibilidad, demandar aceptación y en el fondo entender pecado. La gente usa el Dios de amor para justificar su vida, para justificar cómo llevan la vida, a pesar de que hagan lo malo. Pero es que Dios los ama. Pero vuelvo a recalcar lo que Juan quiere recalcar, que es que Dios es amor, no es una frase por medio de la cual el hombre tenga el derecho de exigir a Dios, sino que es una frase utilizada por Juan para exigir al hombre a amar al hermano. No es otra cosa. Ahora, dentro de esta sección que estamos viendo, en primera de Juan del 9 al 11, que vamos a pasar ahora, es un segundo argumento a fin de amarnos los unos a los otros. Es una segunda expresión de Juan en intentar persuadirnos para amar a los hermanos. Y claramente el más sublime argumento de todos es que en vista que Dios Padre ha entregado a su Hijo por nuestros pecados, a fin de que por medio de Él vivamos. Eso es lo que se nos dice en el versículo 9. Dice, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros. De alguna manera aquí Juan está diciendo Dios es amor. Y ahora te voy a mostrar por qué Dios es amor. Si es que te cabe alguna duda que Dios lo sea. En esto fue manifestado el amor de Dios. O sea, el Dios de amor y su amor se hacen patentes y evidentes en lo siguiente. Manifestado el amor de Dios en nosotros. 2 puntos. En que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. Vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor es más, en su más pura expresión, consiste en el primero, demostrado y ratificado en la entrega de su Hijo. Por ende, la conclusión de esta parte es, si Dios nos amó así, de esta manera, imagínense, entregando lo más preciado, entregando a su Hijo, dándolo no ni siquiera por gente que lo merezca, sino por nosotros, pecadores, entregando a su Hijo, enviándolo al mundo, para que vivamos por Él, por medio de su muerte. Entonces cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué impide entonces que yo ame a mi hermano? ¿Qué le impide? Porque en vista de este tan sublime amor, no existe razón para dejar de hacerlo. Debemos hacerlo. Debemos amar a nuestros hermanos. Es todo el punto de Primera de Juan, en esta sección. Amados, dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 11, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hemos visto es, Primera de Juan capítulo 4 parte advirtiendo, con una advertencia, no creas a todo espíritu, porque el Espíritu de Dios te ha sido dado. En consecuencia, como tienes el Espíritu de Dios que te guía a toda verdad, ten cuidado, prueba, sujeta a prueba todo espíritu.
Porque hay mucha gente hablando cosas falsas. Entramos ahí a los falsos maestros, falsos profetas, al espíritu del anticristo. Pero finalmente es el espíritu de Dios quien está con nosotros, y es el espíritu de Dios que está relacionado al espíritu de verdad. Mientras que todo mensaje que niega la venida del Señor Jesucristo en carne, hay un espíritu de error operando en medio de ellos. Luego Juan insiste nuevamente en la idea del amor. Nos habla nuevamente respecto del amor, del versículo 7 hasta el 11 del capítulo 4 de Primera de Juan. Tenemos aquí un mensaje y una reiteración respecto del amor. Parte Juan hablando de que debemos amarnos los unos a los otros y luego nos presenta diferentes argumentos del por qué deberíamos hacerlo. El primero de ellos es, como mencionamos, de que Dios en sí mismo, en su naturaleza, es amor. Dios es amor, por tanto el amor procede de Dios, viene de Él, por ende debemos amar, por esa razón. Y lo segundo que mencionamos, la segunda razón por la cual debemos amar, es porque Dios no es solamente un Dios de amor que dice yo soy Dios de amor, así que amen. No, Dios se encarga y se toma el tiempo de demostrar esa naturaleza suya de amor a través de el acto más sublime de amor expresado en la historia de la humanidad. La entrega de su Hijo Jesucristo para venir a morir por nosotros, para darnos vida, para que vivamos por Él, y en tanto nos enseña y nos muestra de que este amor es el que se revela y revela la naturaleza del Señor. Por ende no tenemos excusa alguna para amar a nuestros hermanos. Ese es el fin de esta sección y esta parte. Vamos a seguir entonces avanzando en la siguiente clase respecto de lo que nos queda ya. Nos quedan solamente 4 clases, de las cuales las 2 siguientes vamos a enfocarlas en terminar Primera de Juan para luego ver en una clase cada una, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga mucho a ustedes, a cada uno en sus días, y nos vemos en la próxima clase.